Daniela Bruschi, vamos a hablar del relato, de la historia de Romina, una mujer que nos trae una dramática historia que tiene que ver con la vida, pero también con la muerte. Dani. Así es, Fabi, buenos días. Es una triste historia realmente. ¿Por qué? Porque Romina tenía dos hijos, un niño de 7 años, una niña de 5 años, queda embarazada de Milo. Pero su sueño siempre fue tener un parto natural. Los dos primeros hijos habían sido cesárea y es por eso que decide contratar a 3 parteras y obstetras que deciden manejar el parto en el hogar, es decir, el parto domiciliario. Era su gran sueño. Mientras que los médicos tradicionales le decían que esto era imposible, estas parteras le decían que no había ningún tipo de inconveniente. ¿Qué pasó en el medio? Lamentablemente Milo murió. La escuchamos a ella. Yo me llamo Romina, tengo 37 años y perdí mi bebé en un parto domiciliario hace 7 meses. Mi más grande miedo era el hecho de que todos mis obstetras y mis médicos con los que yo me atendía, con los que yo me hacía mis controles en la clínica de la Concagua, me decían que era muy peligroso intentar un parto natural. Pero ellas me decían que no, que habían atendido muchos partos naturales después de cesárea, que el riesgo más grande que se corría era ir a una cesárea de nuevo, pero que no implicaba ningún tipo de riesgo, que nunca había pasado nada más que intentarlo y si no, bueno, se tenía el plan B que le decían ellas, que era de ir a la clínica donde uno se atendía. Pero no fue así. Ellas me tuvieron con una semana de trabajo de parto. Yo pedí varias veces ir a la clínica porque no me sentía bien, porque no era como las otras veces. Ellas venían a casa, me controlaban y me decían que estaba todo bien, que no había riesgo, que habían atendido muchas mujeres que habían tenido varios días de trabajo de parto y que era normal. Pero el último día cuando me vinieron a controlar, después de que yo ya estaba sangrando y tenía como 2 días, 3 días de sangrado intenso y mucho dolor, fue que me hicieron el último control en casa y mi bebé ya no estaba. Recién ahí deciden llevarme al control. Dramático testimonio de una mujer que estuvo una semana con trabajo de parto, que tuvo hemorragias, que pedía por favor que la lleven al hospital y que además perdió su útero. Ya no puede tener más hijos, ¿no? Por supuesto. Es terrible la historia, sobre todo contada por ella, contada en primera persona, porque como bien decía Fabiana y lo dijo Romina, una semana estuvo en la casa con trabajo de parto. En ese interín ella le pidió a su pareja en el entonces, el papá de la criatura, que por favor ya no aguantaba de los dolores, que la lleve al médico. Ya venía con 2 días de sangrado. Y esta persona le dijo, su pareja, que llamaran a estas parteras que habían contratado y ella le dijo, no, porque me van a hacer quedar y yo ya no aguanto más, necesito ir al médico. Y tampoco lo escuchó. ¿Pero por qué decide contar esta historia justamente? Fue porque si ella hubiese escuchado a una persona que contaba que había tenido una mala experiencia, ella quizás lo hubiese dudado. La escuchamos. Me decían que estaba bien, que no había ningún riesgo, que mi bebé estaba bien, que para qué iba a ir, que me iban a dejar internada y me iban a hacer una cesárea de vuelta, que no me iban a esperar. ¿Confiaste en ellas? Sí. Confié en ellas porque me decían que aguantara, que las cosas venían bien, que no tenía motivos para ir a la clínica. A veces el sueño de tener un parto natural te lleva a creer cosas que no son y a confiar en gente que en realidad no sabe lo que está haciendo. Porque lo que hicieron conmigo fue un desastre, porque no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. ¿Por qué hablas hoy, Romy? ¿Qué esperas con todo esto?
que las otras mujeres puedan elegir con conciencia y con información. Porque cuando yo elegí no había escuchado a nadie que le salieran mal las cosas. Si yo hubiese escuchado a una solamente, tal vez lo hubiese pensado mejor, ¿entendés? Te lavan mucho la cabeza y te hacen convencer de cosas que no son. Yo con todos los médicos con los que hablé, ninguno te hubiese hecho un parto humanizado, un parto natural después de tus 2 cesáreas. Los riesgos eran muy grandes, y no existe persona médico en el mundo que te hubiese hecho esto. Y para ellas sí, ¿entendés? Pero es por esto, yo creo que es porque ellas realmente no tienen ni idea de lo que están haciendo. Y juegan con la vida de nosotros. Y cuando les sale mal, desaparecen.